Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este jueves 17 de abril. Un día en donde se dio a conocer que los presidentes de México y Estados Unidos, Claudia Sheinbaum y Donald Trump, sostuvieron su quinta llamada telefónica. Trump escribió a través de su red social Truth Social que fue una productiva llamada con la presidenta y que además se reunió con representantes de comercio japoneses del más alto nivel. Agregó que todas las naciones, incluida China, desean negociar, es lo que él dice, y dijo que hoy sería Italia. Luego la presidenta Sheinbaum también escribió, pero a través de su cuenta de X, que la llamada fue muy productiva. Agregó que seguirán dialogando para alcanzar buenos acuerdos que beneficien a ambos países y pueblos. Quienes también hablaron fueron el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales, con Gregory Guilot, comandante del Comando Norte de Estados Unidos. En esa comunicación acordaron fortalecer la cooperación en seguridad. Además, los estadounidenses reconocieron los operativos de la Marina en el mar, donde se han asegurado más de 36 toneladas de cocaína, entre otras cosas. También se celebró la firma de una declaración de entendimiento que permitirá fortalecer el intercambio de información. Hablábamos de Donald Trump y de los aranceles, él diciendo que todos los países quieren negociar, incluyendo China. Pues los números dicen que no han logrado lo que prometió, los aranceles recíprocos. Ha recaudado $500 millones desde el 5 de abril cuando entraron en vigor, cifra muy inferior a los 2,000 millones diarios que prometió el republicano. Un vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que el flujo promedio es de $250 millones al día, lo que contradice lo que ha dicho Trump, quien dijo que la recaudación sería de 2,000 millones, que incluso podría llegar a subir a 3,500 millones de dólares. Y esto es otra promesa incumplida de Donald Trump. Vamos a otros temas. La banda Los Alegres del Barranco, ¿se acuerda esta banda que utilizó la imagen de un presunto narcotraficante, líder de un cártel allá en Jalisco? Bueno, pues compareció ante la Fiscalía del Estado debido a la investigación en su contra por apología del delito por estas imágenes del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en un concierto en Guadalajara el 29 de marzo. Sin embargo, no rindieron ninguna declaración, acudieron los 4 músicos y un representante. El grupo ya había sido citado el 10 de abril, pero no acudió, y el día 11 compareció un promotor de espectáculos. Hablemos de la elección judicial. El Instituto Electoral de la Ciudad de México dio a conocer que realizará 86 debates para que las candidaturas al Poder Judicial local den a conocer sus propuestas, aunque solo 309, es decir, cerca de la mitad de las candidaturas, manifestaron su intención de participar en estos foros, los cuales se realizarán entre el 24 y el 30 de abril. Para los cargos del Tribunal de Disciplina Judicial serán 5 debates, para las magistraturas 26 y 55 entre aspirantes a la titularidad de los juzgados de la capital. El formato que van a seguir será un formato virtual, será a través básicamente como de un Zoom, una reunión en Meet. Será moderado por consejeras del Instituto Electoral de la Ciudad de México y será grabado. Ese será el formato, una duración de 1 hora. Así se llevará a cabo el formato de los debates rumbo a esta elección. Por otra parte, el instituto también informó que el 16% de los candidatos no subió los datos de su perfil y propuestas a la plataforma Conóceles, a pesar de que es obligatorio y debía actualizarse antes del 14 de abril, día en que iniciaron las campañas. A la fecha, únicamente 510 de los 608 candidatos entregaron la documentación necesaria. Mientras tanto, veamos cómo les fue a quienes aspiran a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el día 19 de las campañas. Casi 20 días de campañas de aspirantes al Poder Judicial y cada vez más candidatos han decidido hacerlas en redes sociales y las calles, como la candidata a jueza de distrito Liliana Bes.
o Axel Lara, que aprovechó para visitar la alcaldía Tlalpan y comerse una sandía. Estamos platicando con vecinas y con vecinos y les quiero presumir que me estoy comiendo una sabrosa sandía aquí del tianguis después de realizar ya varias horas de recorrido, y quiero decirles que estoy muy entusiasmado porque nos han recibido de manera excepcional y decirles que vamos a ganar, que no los vamos a decepcionar y que este 1 de junio vamos a ganar en la jornada electoral. Les queremos decir que no les vamos a fallar y como una propuesta que traemos vamos a regresar con asesoría jurídica gratuita a las colonias, a los tianguis y a los barrios de la demarcación. Walín Gutiérrez, aspirante a magistrada de circuito, quien visitó el mercado de San Juan de Aragón en la Ciudad de México para promover su perfil y explicar los detalles de la elección judicial. Guareli Reyes, que fue a Zacatlán de las Manzanas a dar a conocer sus propuestas para ser ministra de la Suprema Corte. ¿Cuáles son las propuestas que yo como candidata a ministra llevo? Pues en primer lugar la justicia social, el interés nacional en primer lugar y los derechos de los grupos poblacionales ampliamente discriminados. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Cambiando de información, luego de darse a conocer que un juez de la Corte Suprema de Israel aprobó la extradición a nuestro país del ex diplomático Andrés Roemer para enfrentar cargos por abuso sexual, nuestra compañera Estefanía Veloz tuvo la oportunidad de entrevistar a Mariana Flores, una de las denunciantes, y a Diana Murrieta, abogada y fundadora de la asociación Nosotras para Ellas, respecto a este caso. Hola Pedro, en estos momentos me encuentro afuera de una de las casas de Andrés Isaac Roemer, ex diplomático acusado de abuso y de acoso por más de 60 mujeres y que hoy está detenido en Israel. Esta casa específicamente hace 4 años estuvo rodeada y resguardada por policías de la Ciudad de México, quienes enfrentaron a integrantes del movimiento feminista que estaban intentando protestar. 4 años después de este episodio, recientemente se dio a conocer que Roemer, por quien la Interpol emitió una ficha roja de localización y detención el pasado mayo, será extraditado a México tras la decisión de un juez de la Corte Suprema de Israel, quien determinó rechazar una apelación que buscaba frenar su traslado. En febrero del 2022, la bailarina profesional Itzel Shanaz lo señaló por abuso sexual, denuncia a la que se unieron otras más recopiladas por Periodistas Unidas Mexicanas. Entre ellas está Mariana Flores Abdo, una de las mujeres que lo acusaron de abuso públicamente y a través de redes sociales compartió un testimonio sobre cómo Andrés Roemer utilizó una entrevista de trabajo para abusar de ella. Y Pedro, a raíz de la noticia de extradición, tuve la oportunidad de hablar con Mariana Flores, una de las denunciantes. Mariana, ¿en qué año haces pública la denuncia de acoso sexual perpetuado por Andrés Roemer? Fue en el 2021. Yo la verdad es que siempre voy a estar muy agradecida con Itzel Shanaz por la denuncia pública que hace y la forma en la que lo hizo. A mí, varias personas muy cercanas a mí que sabían de mi caso me comparten esta denuncia y me dicen, si estás lista, yo creo que es un buen momento para salir a apoyar. Veo que otras mujeres salen y yo digo, bueno, tal vez, ¿no? Pero no me sentía lista. Y me acuerdo perfecto del momento en el que lo decidí, cuando salió un artículo que decía, 8 mujeres denuncian a Andrés Roemer, él lo niega. Me dio una furia, o sea, no hay otra palabra, furia. Yo dije, ¿en qué país vivimos para que haya 8 mujeres diciendo esto me pasó y un hombre pueda simplemente salir a decir no? ¡Qué fácil! Después de más de 60 denuncias, el señor con la mano en la cintura se va del país a un país que tenía fronteras cerradas, una política de fronteras cerradas durante la pandemia, donde lo acogen y donde puede salir a la calle como si nada sucediera. Con cuentas congeladas. A ti y a mí, personas comunes y corrientes, nos congelan nuestras cuentas y ¿qué haces? Tuve una muy buena experiencia en la Fiscalía de Delitos Sexuales. El trato que me dieron fue impecable. Cuando me tuvieron que hacer preguntas difíciles a la hora de hacer mi denuncia, se disculparon conmigo. Perdóname por lo que te voy a preguntar, pero
tal detalle lo necesito. Hablando un poco más de lo que me preguntabas, del sentimiento generalizado de las mujeres y de cómo las denuncias, si se consideran más graves que otras, a mí lo que me parece bien frustrante es que yo hice todo el proceso. Así como nos lo han venido exigiendo en esta sociedad desde hace muchísimo. No, anónima no vale. ¿Quién dice que no vale? Tal vez esa mujer lo único que necesitaba era contar su historia para cerrar el capítulo. Yo fui, en el momento en el que yo me sentí lista para ir y presentar mi denuncia, lo hice. Y mi delito, simplemente me respondieron que mi delito prescribió. Esto significa que ya no puede haber consecuencias para esa persona, porque vale más, mi abusador tiene derecho al olvido. Mi cuerpo no se lo ha olvidado. Mi mente ahí lo tiene, ¿no? La terapia lo sabe. Y aún así, él tiene derecho al olvido. ¿Y yo qué? A ver, un criminal tiene que enfrentar a la justicia, sea donde sea. Forme parte de esta comunidad judía o no, un criminal es un criminal y tiene que enfrentar a la ley en el país donde cometió el delito, va para allá. Entonces, que venga. Él lleva mucho tiempo cantando que es inocente y armando circo, maroma y teatro. Que venga. Que venga y que enfrente estas denuncias. ¿Cuáles él huye? Pues también es por estilo de deuda que tenía Israel con él. Cuando fue embajador de la UNESCO, él estuvo a favor de las medidas en pro de Israel y no de Palestina, ¿no? Entonces eso hizo que allá incluso él tuviera una calle con su nombre. Entonces no solamente huyó a un país que pues iba a ser difícil que nos lo regresara, sino huyó a un país donde estaban de acuerdo y se sentían pues muy agradecidos con él. Y pues creo que después de 4 años tenemos un resultado que pues sí, las denunciantes agradecen, pero por supuesto se cuestiona si esto es justicia. También aumenta mucho lo público, ¿no? Que pareciera que a veces creen que es más fácil incluso llevar un caso público, pero el tener tan abierto un tema tan delicado y que por muchos años callaste y que es personal y que es un dolor que ha atravesado muchos años, pues yo diría que incluso es doblemente valiente el abrir tu historia hacia afuera, ¿no? Y el que varias personas tanto te acompañen y sean sensibles contigo, como muchas otras que sean detractoras y que piensen que hay otro argumento que no es la justicia en este caso. Muy buenas noches, Pedro. Esta semana dio inicio las campañas para la elección judicial en el proceso local en la Ciudad de México y como cada jueves hablemos de lo que sucede aquí en la capital del país. Está con nosotros el diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Emilio Guijosa, y Diego Garrido, vicecoordinador del PAN en el Congreso capitalino. Bienvenidos, caballeros. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿cómo están viendo este arranque de campañas en lo que refiere a lo local en la Ciudad de México, Diego? Pues verdaderamente desangelado, preocupados porque la participación de la gente es nula. Los candidatos están haciendo, algunos lamentablemente, el ridículo porque no tienen otra forma de tratar de llamar la atención ante las reglas tan cortas que les pusieron en esta reforma. Y porque lamentablemente tampoco están ellos acostumbrados a estar participando a niveles de ser el más popular, el más gracioso, el que mejor propuestas lleve. Entonces estamos ante un inicio de candidaturas, de campaña desangelado, que no nos va a llevar a nada. Ya lo hemos dicho nosotros, esto es sencillamente una simulación, porque la gente no es tonta, la gente sabe perfectamente que fueron impuestos estos candidatos a través de la tómbola, a través de la preselección de los comités de evaluación y a través de lo que el partido oficial designó, y así están participando. Sin embargo, todavía por ahí hemos detectado que sí existen buenos candidatos a jueces, a magistrados, a ministros y integrantes de los diferentes órganos del Poder Judicial que efectivamente sí tienen buenas credenciales. Hay que analizarlo. Hay que ver los perfiles de cada uno porque sí existe gente que ya está en funciones y que decidió participar, o bien que viene de la academia, viene de un desarrollo profesional importante, y por eso tenemos que buscar quienes sí sean independientes, no estén supeditados al gobierno, no estén postulados por un partido político como el oficialismo, y así tenemos que detectarlos en cada uno de nuestros distritos. Lo complejo de todo esto es de que la gente no sabe cómo votar, y esto verdaderamente va a ser un caos, porque tendrá 6 boletas en lo federal, más 3 boletas en lo local, en una cantidad de cientos de candidatos, y para que de aquí a que elijas cuál va a ser la mejor
candidatura que vas a ponerle numerito. Esto va a implicar mucho tiempo, esto va a implicar un desgaste tremendo y tampoco hay incentivos para que la gente salga a votar. Auguramos que va a haber una bajísima participación y por supuesto lo que necesitamos es que haya más difusión sobre este tema. Emilio, ¿qué opinas? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pedro. Te saludo a ti y a toda tu querida audiencia. Mira, nosotros estamos muy contentos, nosotros estamos muy felices porque este es un proceso de verdad inédito aquí en el país. Es un proceso histórico que es algo muy importante para nosotros. Nosotros tenemos una visión muy clara, estimado Pedro. Nosotros creemos en el pueblo y el pueblo, claro que sabe quién van a ser sus autoridades jurisdiccionales. Ellos saben con mayor certeza que muchas veces una persona, ¿no? Qué mejor que sea el colectivo quien siempre tenga una propuesta, un argumento de quién va a ser su ministro, de quién va a ser su magistrado, de quién va a ser su propio juez. Nosotros estamos viendo una fuerte participación, a pesar de que es Semana Santa, los candidatos siguen haciendo pues su chamba. Claro que es un proceso que pues por primera vez, muchas veces quien no estaba acostumbrado a hacer una campaña, pues claro que también es algo nuevo para ellos. Pero nosotros lo que estamos celebrando es que exista una participación, que sea eficaz la democracia. Nosotros consideramos que ese es el camino correcto. Claro que hay sus excepciones con ciertos jueces, con ciertas juezas, magistrados, magistradas, pero al final de cuentas es parte de la democracia, estimado Pedro. El lunes vino la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Erika Estrada, y trajo unas muestras de las boletas que se van a utilizar en la Ciudad de México para esta votación. Sí está difícil, o sea, sí está de tener que poner mucha atención sobre todo en la boleta amarilla, en donde tienes que poner administrativo, penal, familiar, adopción, y que tienes solamente 4 posibilidades y pueden ser todas de un mismo rubro o puedes darle uno a cada uno. ¿Ustedes creen realmente que la ciudadanía va a llegar dominando cómo votar, Diego? No, sin lugar a dudas esto va a ser muy complejo. Incluso yo le preguntaría a Emilio, ¿ya sabes cómo va a ser la votación? Y cuando le pregunto a todos los diputados de Morena, no saben ni siquiera por cuántos tienen que votar. A ver, en su propio distrito. ¿Puedes responder a Diego? Claro. Mira, comentarte, Pedro, y ya también aquí al diputado Diego. Van a ser 6 boletas electorales las que vamos a tener este 1 de junio. Hoy estamos muy contentos y muy felices porque tanto el INE como el Instituto Electoral... ¿Cuántas boletas locales? Permíteme, Diego. Como tanto el Instituto Electoral de la Ciudad de México acaba de emitir un acuerdo en el cual tanto los poderes legislativos como ejecutivos pueden informarle a la gente, pueden informarle primero del proceso y hasta dónde está el límite. Pero a ver, te preguntaba Diego, ¿cuál era la pregunta tal cual? ¿Cuántas boletas locales tendrás en tus manos y cuántos votos puedes elegir? Puedes emitir, por ejemplo, para el Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Cómo se va a votar? Mira, comentarte primero lo que me preguntaste. Van a venir recuadros en la parte superior. Nosotros celebramos que también en la página del INE, en la página Conóceles, van a poder realizar ejercicios, prácticas de cómo se debe de votar. Van a haber 2 casillas, ¿no? 01, 02, 03, 04, uno le pone en la parte de arriba 01, 02, 04 y lo tiene que meter en el color de la materia, penal, civil, laboral. Y claro, hay diversas competencias. Vamos a tener un ejercicio primero que va a ser de género para hombres en una columna y del lado derecho para mujeres, y va a ser para jueces, para magistrados o ministros, o en su caso, ministras, magistradas y juezas. No contestan la pregunta porque no la saben. Por ejemplo, para el Tribunal de Disciplina Judicial tienes que votar por 3 mujeres y por 2 hombres. Para jueces de lo local, por 5 mujeres y por 4 hombres, o en algunos casos al revés, por 5 hombres y 4 mujeres. Igual para magistrados de lo local, para 2 mujeres y 1 hombre. Del cúmulo que aparezca en la boleta.
Si eso no lo saben los diputados de Morena, imagínate la ciudadanía que va a salir a votar. Pues evidentemente hay un desconocimiento total. Nosotros lo que sí haremos un llamado es evidentemente al Instituto Electoral, que sean ellos los que difundan, que no sea el gobierno, que no sea la presidencia la que esté hablando de cómo están las boletas, porque es una función electoral del INE y del Instituto Electoral. Pero suma al final del día, ¿no? A resolver esta premisa de que llegue la gente sabiendo cómo votar. Digo, sin que metan obviamente nombres en las boletas o sin que verbalmente los mencionen, como ya ocurrió en el Congreso de la Ciudad de México, pero al final del día suma, ¿no? Claro. Suma que todo mundo sepa y difunda cómo se tiene que votar, porque lo que vamos a encontrar es de que tú le preguntas a tu vecina en tu calle y dice, ¿y por qué voy a salir a votar? Esto se está tratando simple y sencillamente de una estrategia en donde Morena quiere quitar a los que están para poner a los suyos. El sistema judicial no ha cambiado ni una sola coma, todo el entramado del compendio jurídico del sistema judicial, ni una sola coma. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, juicio en línea del orden del Tribunal Superior de Justicia y no lo ha querido aprobar Morena. Oye, y Diego, otro tipo de cosas en les donde voy a preguntar a ambos, pero quisiera que me den una cifra. ¿Qué porcentaje de participación estiman ustedes que habrá con todo el contexto que ya sabemos en esta elección? ¿Qué porcentaje crees? Yo lo estimo en dos elecciones que hemos vivido. Las de presupuesto participativo, donde no sale más del 8 o 9% de la ciudad a votar. Ajá. Y la del constituyente que tuvimos en 2016, justamente en donde sí participaron incluso partidos políticos, que no rebasó el 10% de la participación. Entonces, ¿entre el que 8 y 10? 8 y 10%. ¿Tú qué opinas? Mira, yo te diría, mi estimado Pedro, con un tacto de territorio, lo que he podido alcanzar a escucharles a las vecinas y a vecinos que ya están muy entusiasmados para salir a votar este 1 de junio. El último ejercicio no se puede comparar un tema de presupuesto participativo porque eso es algo que tiene que ver con las colonias, con los barrios y con los pueblos originarios. Yo te comentaría más bien con un ejercicio como lo fue la revocación de mandato, que fue un proceso democrático a la mitad de la sexenio, y estamos recordando que más o menos, si mal no recuerdo el dato, salieron a votar aproximadamente 20 millones de ciudadanas y ciudadanos libres de poder manifestar. Es como el que pues menos mira, del 10, si estamos ¿no? hablando de que si el total de mexicanas y mexicanos somos 123 millones, si ese es el 100%, pues 20 millones, pues ahí tenemos el porcentaje, ¿no? De cuánto sale a votar regularmente. Pero mira, qué bueno. Pero en ¿tú cuánto le calculas más o menos? Esa cifra. ¿Un 10, 12? No, más alta. ¿Más? Más alta. ¿15, 20? Sí, entre 15 y 20. Posiblemente, sí. Entonces, mira, estamos muy felices. Estamos muy felices. Que vote el 15-20% de los ciudadanos en la capital. Estamos muy felices nosotros, porque imagínate, si hasta el diputado del PAN, que tienen una apatía de este proceso judicial, ¿por qué? Porque no creen en el pueblo de México, no creen en su propio electorado, y también los propios ciudadanos no tenemos la confianza, no tenemos esa certeza, pues en ese partido, porque ya hemos visto cómo trabajan, ya han visto lo que han hecho. Ahora, en la Ciudad de México se van a hacer debates que van a ser virtuales, van a ser grabados, y dábamos a conocer ahorita que la mitad total de las candidaturas, solamente la mitad aceptó debatir. ¿Qué opinan ustedes al respecto, Diego? Es parte de lo mismo. Fracaso tras fracaso. No puede ser que el propio Morena augure que solamente el 15 o 20% de la población en la capital va a salir a votar. Bueno, si tuvimos participaciones del 65-70% en las pasadas elecciones o en 2021 también, ¿cómo bajar tanto el nivel de participación? Y que ahora tampoco existan debates. Bueno, incluso hay alcaldes como el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, planteaba foros por la democracia para que los que van a votar ahí en Miguel Hidalgo conozcan las propuestas. Porque yo les pregunto también a los que nos están viendo, ¿cuál es la propuesta de un candidato a ministro que hayan escuchado ustedes? ¿Quién sabe? No tenemos idea de qué es lo que está pasando. Bueno, que han venido varios y traen propuestas que ni siquiera son atribuciones de los ministros. Por supuesto. Además, esa es otra. Están en un concurso de popularidad cuando lo que ellos deberían ser evaluados conforme a sus conocimientos y experiencia, porque ellos decidirán tu vida, tu libertad, tu patrimonio. Este tema no va a cambiar que un juicio laboral no dure 3 años como actualmente dura, que un juicio por intestamentario dure menos de 1 año como actualmente, porque no cambiamos las reglas del sistema. Solamente estamos diciendo
cómo votar a unos para quitar a otros. Y esto es lo que lamentablemente está sucediendo. Nosotros decimos, tanto dinero, tanto tiempo, enfrascados todos en el tema de elegir a unos por otros, cuando lo más importante deberíamos estar discutiendo en el Congreso y el gobierno debería estar preocupado en el agua, en la salud, en el empleo, en la seguridad. Eso es lo que realmente los que nos están viendo están preocupados y lo que desde Acción Nacional hemos puesto sobre la mesa y nuestras discusiones bizantinas de a ver qué magistrado o qué otro magistrado al es final más del popular día con la gente. Lo tenemos ya y tenemos que cumplir con la responsabilidad como ciudadanos, que es ir a votar. Nos guste o no nos guste, es algo que ya tenemos, Emilio. Le preguntaba a Diego primero, te lo pregunto a ti también, ¿qué opinas de que la mitad de los candidatos, candidatas y candidatos, pues dijo, no, yo no voy a debatir, no pierden una oportunidad importante de darse a conocer? Claro, sí, primero yo hacerte una aclaración, ¿no? Lo primero que comenté fue que más de 20 millones, y podemos hacer una apuesta de aquí, acabando el proceso judicial, van a salir a votar este 1 de julio. En todo el país. En todo el país. Pero el tema de los debates, claro, es algo muy importante que se tiene que hacer, que se tiene que suscitar. Es un ejercicio que está contemplado en la propia reforma. Va a haber debates tanto para ministros como para magistradas y como para jueces. No, pero para ministros no habrá debates. Sí, me parece que no habrá para ministros. No, para ministros. Pero en para lo nacional no habrá. El INE ya dijo que no. Es lo mismo. Ni los diputados de Morena saben qué va a pasar. Esto va a ser un fracaso. Es una simulación. De la Ciudad de México van a tener debates. Hay que recordar que también hubo un proceso de requisibilidad para que pudieran ser elegibles y para que pudieran participar en una terna y para que en la propia insaculación, pues ahí fueran donde salieran los nombres que están metidos en la boleta. Nosotros, claro que también tenemos visualizados los problemas del agua, de seguridad, pero lo que hacemos nosotros es meternos a los problemas, no estar como carroñeros partidarios sin ningún partido, sin ninguna ideología y sin ningún proyecto, tanto de nación como de la Ciudad de México, que lo único que buscan es descalificar. Es algo muy triste, es eso muy doloroso para la historia del PAN. Incluso hablabas de la plataforma Conóceles y hablabas de que hay buenas candidaturas que, pues sí, traen un recorrido, pero por ejemplo, también informábamos hace un momento que el 16% de las candidaturas pues no subió nada a la plataforma de Conóceles, y nos comentaba la consejera Erika Estrada que muchísimas candidaturas ni siquiera redes sociales tienen, que al final del día pues no es gente que está acostumbrada a compartir su vida, sus proyectos profesionales, etcétera, a través de las redes, pero en una elección en donde, seamos muy honestos, van a ganar quienes permanezcan en la mente de las personas al momento de ir a votar, y por permanecer en la mente de las personas no necesariamente quiere decir que vas a permanecer por ser el más preparado. Pues es importante dar a conocer tu información. Sin duda, es importantísimo que aprovechen la plataforma que el Instituto ha dispuesto para que se les conozca justamente, y de ahí podamos evaluar todos los ciudadanos cuál es el mejor perfil, cuál sí tiene experiencia, cuál sí podrá resolver, dictaminar, proyectar sentencias en beneficio de justamente un equilibrio procesal y que sea conforme a derecho y conforme a la justicia. Eso es lo que tenemos que evaluar. Lo que nosotros estamos visualizando es una intervención de Estado, una elección de Estado, en donde van a buscar movilizar a sus bases, a sus estructuras, a sus sindicatos, incluso al crimen organizado. Ya lo hemos dicho, el narcoestado y la narcopolítica, como en otras entidades de la República se han estado movilizando para esta elección. ¿Y ustedes no los van a movilizar a sus bases? Nosotros ¿a sus estructuras? No, nosotros no queremos hacer esa intervención porque sería ilegal. Perfectamente lo dice el Instituto Electoral, perfectamente lo dice la ley. Los partidos políticos no pueden intervenir, y nosotros estaremos denunciando cuando detectemos que Morena esté interviniendo, cuando el gobierno esté ocupando a sus siervos de la nación para estar en estados donde ustedes son gobierno? No, por supuesto. Eso hay la garantía de que no va a suceder. Es la garantía, porque así ha sido en todos los procesos electorales. Nunca hay una intervención. Y aquí sí vamos a estar denunciando todo lo que signifique la compra de voto, la intervención del gobierno en esta elección, y por supuesto lo que queremos hacer sobre todo es el llamado a que analicen quienes no tienen vínculos con Morena, quienes sí son independientes, y por eso hay que tomar la mejor decisión. ¿Hay la garantía en que Morena, el gobierno, no va a movilizar bases, estructuras?
Claro, nuestro límite, como lo marca el propio acuerdo del instituto, es sí podemos hacer una promoción, una información de que va a ser el 1 de junio esta elección, pero sin embargo, ¿cuál va a ser el límite? Pues no estar promoviendo algún candidato en particular. Como ya lo hicieron. Pero yo te comentaría Lo hicieron en la de tribuna manera del muy Congreso clara, también. de manera muy clara. ¿Por qué se está haciendo una reforma al Poder Judicial? Pero espera, antes Hoy de que tenemos entres, un de sistema fondo, porque es que, perdón que te interrumpa, yo sé que nos acompañas aquí por primera vez, pero es que incluso hasta para el público es cansado que cada semana sea el mismo discurso del origen. Ya a esta altura del partido, la gente está preocupada por cómo va a votar y qué garantías tiene de que esto va a funcionar en el post ya elección. Y solo sí me gustaría preguntarte, ya lo hicieron, ya promovieron candidaturas a ministros desde la tribuna del Congreso de la Ciudad de México. Lo hizo tu compañero Fernando Zárate, con nombre, apellido y diciendo son nuestros candidatos. Mira, yo te diría, Pedro, antes, ¿cómo se elegían a los propios ministros? Era el presidente que mandaba la terna a las cámaras y les decía como por órdenes de instrucción, tienen que votar por este candidato. La intervención de Estado que tenía Calderón en esos gobiernos, ¿a cuántos ministros no metió? La culpa es de Calderón. Es el Entonces, único discurso al que final sabe de cuentas, Morena. el tema de la intervención del Estado, el PAN siempre lo ha hecho. Ese argumento se cae. Nosotros confiamos La en culpa la es de libre Calderón. decisión del pueblo de la Ciudad de México, en este caso. Claro que va a haber ciertos candidatos que a lo mejor nos parezcan mejores o menores preparados que otros, pero va a ser el propio pueblo, va a ser la propia ciudadanía que van a decidir quiénes van a ser sus autoridades, Okay. y no va a ser mediante una terna como lo hacía el PAN. Y de lo que te comenté de la tribuna, de la promoción de candidaturas. Yo en particular no he escuchado ningún compañero de Morena haciendo esa aclaración, ¿eh? Lo debatimos aquí, Emilio. Un No servidor, podrás decir que no, fue público notorio que un diputado de Morena dijo que nunca ha hecho ninguna manifestación No, sobre en algún tu caso, candidato en tu caso en particular no claro. fue así, pero sí lo hizo un compañero de tu bancada y sí dijo, no quiero decir los nombres para no hacerles promoción alguna, pero sí mencionó nombres y apellidos y dijo son nuestros candidatos. Entonces yo te comentaría, Pedro, que yo no soy quien para catalogar, para criticar. Si hay alguna conducta antielectoral, hay autoridades competentes que tengan que hacer una Pero sí fue investigación. equivocada, ¿no? Pues sí, es equivocada, ¿no? A lo mejor el tema de la euforia y de la emoción, pues sí se llegó a exaltar, ¿no? Pero es algo con lo que estamos intentando pelear, ¿no? Por informarme a la gente que salga a votar ¿Y habrá 1 de garantías junio de que para los que diputados de Morena cambiemos no lo sigan haciendo? reforma judicial que está podrido, Muy para bien. que dejen de salir cuantos presuntos responsables de ciertos delitos y de conductas que pues no son antisociales. Que ahí está el beneficio de la duda para esta reforma electoral y que yo creo que nadie en su sano juicio estaría esperando que fracase en términos de implementación, porque si fracasa pues le va a ir más mal todavía al país. Ojo, creo que todos deseamos que le vaya muy bien. Así que bueno, caballeros, seguimos platicando la siguiente semana. Muchas gracias, Pedro. Gracias, vamos a la pausa, regresamos. Vamos a enlazarnos hasta Estados Unidos porque en Chicago, Illinois, migrantes mexicanos han cancelado la festividad del 5 de mayo por miedo a deportaciones masivas. Sandra Gómez, buenas noches. Platícanos lo que pudiste recabar de información entre la comunidad allá. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas noches, te saludo con gusto. Y pues bueno, efectivamente, desafortunadamente durante este año pues será diferente, sobre todo en la ciudad de Chicago, que es una de las ciudades en donde más latinos hay, por debajo de Los Ángeles, California, San Diego, inclusive Dallas y otros lugares. Pero bueno, en ese sentido, ya algunas asociaciones civiles en pro de los derechos de los migrantes pues han estado precisamente convocando al resto de los mexicanos para hacer diferentes actividades. En una marcha denominada No Nos Vamos, van a llevar a cabo a partir del día 1 de mayo, inclusive una marcha en donde van a precisamente convocar la mayoría de los mexicanos, precisamente porque están en contra de esas deportaciones masivas. Y es que esta festividad que cada año se realizaba en dicha ciudad, pues desafortunadamente no se va a llevar a cabo porque hay mucho miedo, mucho temor ante nuestros connacionales precisamente por estas redadas que ha estado pues
llevando a cabo el presidente Donald Trump. En ese sentido, te comento que sostuvimos una entrevista vía telefónica precisamente con uno de los abogados especialistas por temas migratorios, y en ese sentido, Roberto Martínez mencionaba mucho que realmente hasta para salir de compras, para salir a un parque hay ese miedo. Es triste, dice él, mas sin embargo, las leyes son muy claras. Y las leyes son muy claras en el sentido de que todavía hay unas acciones legales en las cuales personas, en los cientos o miles de migrantes que viven en los Estados Unidos pueden tramitar precisamente para que no sean deportados en los Estados Unidos. Él mencionaba a este abogado que si las personas que han estado en Estados Unidos antes del día 1 de abril del año 1997, pueden obtener la residencia de forma permanente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Acercarse precisamente con un abogado que sea especialista precisamente para estos temas y que de alguna manera puedan regularizar su estatus migratorio. Las personas quienes hayan llegado a Estados Unidos después de esta fecha del año de 1997, las autoridades federales han estado haciendo ese llamado para que abandonen el país y todavía esperar 10 años y así luego hacer el trámite para poder obtener la residencia permanente. Y hemos decirte, Pedro, que muchos mexicanos no quieren ese castigo o esos 10 años de espera, ¿no? Entonces sí es una situación preocupante lo que se vive en Estados Unidos, en especial en Chicago, donde prácticamente cerca de medio millón de mexicanos son los que habitan. Te escucho, Pedro. Exactamente, y que también lo que hemos estado viendo de videos en donde ICE detiene incluso hasta con violencia a personas, pues provoca justificadamente este miedo. Sandra, gracias por el reporte. Buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Pausa, ya volvemos. No le cambie. Axel, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Pedro. Oye, ¿qué datos nos traes de México? Pues fíjate que salió ya el ranking global sobre producción de vehículos globales y otra vez México se afianzó como el quinto mayor productor de vehículos en el mundo, tan solo por detrás de India, que en ese país pues ya se producen alrededor de 6 millones de unidades, mientras que en México son alrededor de 4.2 millones de unidades. Pero algo que hay que destacar mucho de este momento, de esta que se afianza en el quinto lugar, es que México también fue el quinto país que más incrementó su producción de vehículos con un aumento de alrededor del 5%. Y esto se debe a que muchas de las líneas de producción en el país comenzaron a ensamblar vehículos híbridos y en algunos casos incluso con motores de nuevas categorías. Algo que es muy importante para la manufactura nacional porque eso le abre la puerta a muchos otros mercados más allá de Estados Unidos, Pedro, porque en estos momentos de incertidumbre económica y no sabemos qué pueda pasar con Estados Unidos, el que podamos tener una variedad de vehículos dentro del mercado nacional, eso le permite poder llegar a otros países. Habrá que ver también, porque muchos de estos vehículos estaban pensados originalmente para la demanda de Estados Unidos. Claro, que es lo que muchas personas dicen ante esta incertidumbre que hay por Donald Trump. Bueno, ¿y por qué no diversificamos? Pero también es complicado ante una cadena tan integrada, ¿no?, que hay entre México y Estados Unidos. Sí, justamente este año muchas empresas han decidido anunciar algunas pausas. Hay que decir la palabra correcta, es pausa. No es que se estén moviendo líneas de producción, sino que es una pausa para ir... ¿no? Una es Stellantis, pero también Volkswagen ha hablado sobre una pausa, pero es más que nada para ajustar temas de producción, temas de insumos, porque sabemos que algunas de estas plantas pues no necesariamente cumplen con las reglas TEMEC, que es una de las principales preocupaciones que tienen. Ahora, también es una solicitud que están haciendo a las firmas de autopartes el poder cumplir con los contenidos. Y justamente ayer en una conferencia de Autoliv, un fabricante de frenos, mencionaba que ellos no pueden cumplir con el TEMEC porque hay insumos que no están en la región. Caray, ya habrá que ver cada caso en específico. Axel, gracias. Nos vemos la próxima semana. Y gracias por el honor de su sintonía. Nos vemos el día lunes por acá.